Buenos días. Por rigor de los tiempos, si nos permiten, podemos iniciar. Agradecemos a los presentes, en este caso, el hacer oídos a la puntualidad, y agradecemos, por supuesto, la presencia del doctor Edinson Cornejo Saavedra, quien es profesor conferenciante y cuyo origen es la Escuela de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Chile. Es doctor en Economía y Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un Master of Business Administration, MBA, en la ILID, es Loyola University Maryland, y tiene un diplomado en Finanzas Sostenibles por la Universidad Finis Terrae en Chile. Agradecemos la presencia de nuestro distinguido conferenciante, doctor Edinson. Cuando guste, a usted de la voz, agradeciendo de antemano, obviamente, y de forma replicable, lo que significa el estar en este momento en medio de su apretada agenda. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Oscar, por la presentación. Muchas gracias, profesor Rogelio, profesor Julio, por la invitación y por darme la posibilidad de dirigirme a ustedes y compartir este estudio. Voy a compartir la presentación. No sé si se ve bien la presentación. ¿Se ve? Ok. Sí, sí se ve. No sé Sí si se ve, podemos... solamente quizá si lo pusieras en modo de presentación, exacto. Ahí está. Vale. Se ve todavía en modo diseño. No sé si a lo mejor le dieras otra vez clic ahí en modo presentación, a ver si se actualiza. Porque nosotros todavía la estamos viendo en modo... Y ahí, profesor Rogelio, estará. Sigue en modo diseño, fíjate. A ver. Voy a compartir otra vez. Ajá, exacto. A lo mejor nos está actualizando acá para nosotros. ¿Y ahí se ve mejor? Ahí está. Ahora está. Ahora sí. Ya, genial. Bueno, el estudio que presentaré a continuación se llama Información privilegiada y comportamiento de los retornos accionarios. Algunas lecciones de Chile. Y tiene que ver con el uso de información privilegiada. ¿Qué es el uso de información privilegiada? El uso de información privilegiada también se conoce en inglés como insider trading y se refiere a una situación en que una persona se encuentra al interior de una organización y por esto se le llama insider, es alguien dentro de una organización. Y esta persona, por su posición, por su cargo al interior de la organización, tiene acceso a información relevante en el sentido de que puede mover el precio de mercado de la acción, puede subirlo o puede bajarlo. Y esa información relevante es privada, no ha sido publicada, no ha sido divulgada al mercado. Y en ese contexto, este insider se sirve de dicha información para realizar una transacción comercial, una operación de trading, de la cual espera obtener un beneficio. ¿Por qué el estudio del uso de información privilegiada puede ser importante? Por una parte, la transparencia en la elaboración de información financiera y además la transparencia en el manejo de la información empresarial puede ser importante para generar confianza de parte de los inversores. Hoy en día las empresas enfrentan mayores exigencias por parte de los inversores y también de los stakeholders, de las comunidades. Exigencia en relación con la rendición de cuentas, en relación con la equidad
y también exigencias en cuanto a la transparencia en el actuar con todas las partes interesadas. Esto se puede ver reflejado en la creciente importancia de los riesgos ASG, estos riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Riesgos que en principio se consideraban que eran riesgos no financieros, pero que han adquirido mucha relevancia debido a que tienen efectos financieros en las empresas. La creciente importancia de los riesgos ASG se puede observar en la generación de estándares, tanto a nivel de la Unión Europea, en Estados Unidos y en Latinoamérica, donde destacan los estándares SASB, que son estándares que permiten identificar estos riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Son estándares que permiten analizarlos y evaluarlos a nivel de industria. Y también esta importancia se ve reflejada en la implantación de normas para el análisis, evaluación y gestión de estos riesgos, como también para su divulgación en las memorias de las empresas. ¿Por qué puede ser importante el estudio de información privilegiada? Desde la perspectiva de la gobernanza corporativa, la gobernanza desempeña un rol importante para garantizar el comportamiento ético por parte de la gerencia y para garantizar también que las decisiones de la gerencia beneficien el interés de los accionistas. Pero en el mercado de valores, además de la transparencia, también es importante la igualdad de oportunidad en el acceso a la información. Esta igualdad de oportunidad es importante para garantizar la correcta formación de precios en un mercado de libre competencia. Y es un bien jurídico que al regulador puede interesarle resguardar y proteger la igualdad de oportunidad en el acceso a la información. Desde la perspectiva del regulador, cuando el legislador prohíbe el uso de información privilegiada, establece esta prohibición porque considera que la conducta que se prohíbe puede lesionar un bien jurídico de relevancia que estima necesario proteger. Y como señalé en un momento atrás, el bien jurídico que se busca proteger es la igualdad de oportunidad en el acceso a la información. Por otra parte, de una perspectiva financiera, esto fue abordado en Estados Unidos por allá por 1934, donde el Congreso decidió que el uso de información privilegiada no era bueno para los mercados financieros, y entonces se promulgó la Ley de Mercado de Valores, que prohíbe y describe ciertas formas de fraude con acciones. A partir de ese año, el organismo regulador estadounidense, la SEC, regula el uso de información privilegiada con base en la presunción de que esta es injusta para los inversores ajenos a la organización. No obstante, la jurisprudencia en los casos estadounidenses también plantea que en lugar de la injusticia, también se enfatiza el incumplimiento del deber fiduciario por parte de los empleados que usan información privilegiada. Cuando el uso de información privilegiada ha llegado a los tribunales y se han abordado los juicios, han topado con el problema de que es difícil establecer o definir qué es injusto y qué es justo. Y frente a esa dificultad, los abogados han preferido presentar como argumento el incumplimiento del deber fiduciario por parte de aquellos empleados que usaron información privilegiada en beneficio propio, en beneficio personal. El problema que aborda este estudio es que el uso de información privilegiada puede afectar de manera negativa la eficiencia, la competitividad y la transparencia de un mercado bursátil, ya que el uso de información privilegiada es una actividad que se presume injusta y que además implica el incumplimiento del deber fiduciario por parte de los empleados. En este contexto y en el contexto de los casos de uso de información privilegiada que se investigan en Chile, la pregunta de investigación que se plantea es ¿cómo se comportaron los retornos accionarios en los días previos a la divulgación de información relevante que puede mover el precio al alza o a la baja y que es comunicado al regulador y al mercado por medio de un hecho esencial?
El objetivo del estudio es analizar el comportamiento de los retornos accionarios de empresas chilenas involucradas en casos de infracción a la Ley de Mercado de Valores por uso de información privilegiada entre los años 2004 y 2023. En relación con la literatura, un estudio de Bhattacharya y Dock, publicado en 2002, señala que la existencia y la aplicación de leyes que regulan el uso de información privilegiada o insider trading es un fenómeno que tuvo lugar en los años 90. En ese estudio, de los 103 países que en ese entonces tenían mercados bursátiles, las leyes de información privilegiada existían en 87 de ellos, pero solo se aplicaron en 38. Era algo incipiente. Antes de 1990, 34 países tenían leyes de insider trading, pero solo se aplicaban en 9 de ellos. En Chile, una reforma a la Ley de Mercado de Valores que ocurrió en 1994 introdujo el título 11 llamado de la información privilegiada. En Latinoamérica, un estudio de Cruces señala que México prohibió el uso de información privilegiada en 1975. Brasil lo hizo un año después, en el 76. Chile lo hizo en 1981, Colombia en 1990 y Argentina y Perú en 1991. Un estudio realizado en Estados Unidos en el contexto de los anuncios de fusiones de empresas concluyó que la filtración de información privada era un problema generalizado. Y esta filtración de información privada no pública ocurría a un nivel significativo hasta 12 días antes de que se anunciara la fusión entre empresas. Y esto beneficiaba a los inversores en acciones de empresas adquiridas. En otro estudio de Fernández y Ferreira, se investigó la relación entre la aplicación por primera vez de leyes de insider trading y la información de los precios. Y aquí los autores analizaron 48 países con datos desde 1980 hasta el 2003 y concluyeron que dicha aplicación mejoró la capacidad informativa de los precios, pero solo en los mercados desarrollados. Esto no ocurrió en los países con instituciones jurídicas deficientes. En estos países con instituciones deficientes o débiles, la ley existía, pero prácticamente era letra muerta. Un estudio del 2016 examinó los cambios regulatorios de la SEC en 2000 y su efecto sobre la filtración de información antes de anuncios de fusiones. Y los autores encontraron que una vez que se aplicó el cambio regulatorio, el volumen de cotizaciones anormales disminuyó después de la regulación. Esto sugería una menor filtración de información. Y también encontraron un mayor retorno de los anuncios posteriores a la aplicación del cambio regulatorio, lo que sugiere que los anuncios, después del cambio de la regulación, fueron una gran sorpresa para el mercado. El mercado se sorprendió, lo que se tradujo en mayores retornos. Esto debido a la disminución de la filtración de información. En cuanto al insider trading, hay un estudio de Ula, Masur y Chornik del año 2014 que identifican dos tipos de manipulaciones del precio accionario. El primero es el insider trading, que involucra información privada que es verdadera y que se utiliza para realizar operaciones bursátiles. Y el segundo tipo de manipulación del precio accionario es la difusión pública de información falsa. Los autores, en su estudio, encuentran que la información falsa generó retornos y volúmenes de cotización anormales, incluso después de que esta información fue denegada por una fuente creíble, como por ejemplo el organismo regulador. También encontraron que los efectos sobre los retornos y el volumen pueden ser persistentes por al menos 2 semanas, ¿sí? Y también los resultados sugieren que quienes usan noticias falsas
pueden obtener potencialmente grandes beneficios a partir de este tipo de manipulaciones del mercado. Con base en lo anterior, se pronostica que el uso de información privilegiada en los casos analizados en Chile pueden reflejarse en retornos anormales en los días previos a la publicación de una información relevante. Y se plantea entonces la siguiente hipótesis nula. No existen retornos anormales significativos en el o en los días previos a los anuncios. Y se espera que los resultados permitan rechazar esta hipótesis nula. El contexto de Chile. En Chile se entiende por información privilegiada cualquier información referida a uno o varios emisores de valores, información referida a sus negocios o a varios valores emitidos por estos negocios. Información no divulgada al mercado, es decir, información privada, y cuyo conocimiento puede influir a la baja o al alza en la cotización de los valores emitidos. También se entiende por información privilegiada aquella información que se posee sobre decisiones de adquisiciones, enajenación o aceptación y rechazo de ofertas específicas por parte de inversionistas institucionales, lo que involucra, por ejemplo, a las administradoras de fondos de pensiones y también a compañías de seguros. La ley en Chile ha tenido su evolución. La ley de mercado de valores se conoce como la ley 18.045 y tiene su origen en 1981. Y en esta ley se encuentra la primera tipificación y condena a la práctica de uso de información privilegiada con base en la normativa estadounidense, aunque casi 50 años después. Sin embargo, en 1994, esta ley se moderniza. Se moderniza y se aplican penas punitivas de cárcel para sancionar a quienes usan información privilegiada. En 2009 aparece la ley 20.382 que perfecciona lo que ya existía y expande la criminalización. Aquí se suma un grado a las penas de cárcel y además se establece como sanción la prohibición de ejercer la profesión. La prohibición, por ejemplo, para aquellas personas sancionadas por uso de información privilegiada para desempeñarse como gerentes, para desempeñarse como directores, para desempeñarse como administradores. Y también amplía la definición de información privilegiada para incluir la información que se posee sobre operaciones que realizan inversores institucionales. Cabe señalar que este perfeccionamiento de la ley tuvo como contexto las reformas que Chile realizó para ser miembro de la OCDE. Y luego, en el año 2021, aparece la norma de carácter general número 457, que adquiere relevancia porque esta norma de carácter general regula la forma y los plazos en que los emisores de valores deben difundir la fecha de divulgación de sus estados financieros. Primero establece que los emisores de valores de oferta pública deben difundir la fecha en que van a hacer públicos sus estados financieros con 30 días de anticipación. Y estas fechas deben ser publicadas en los sitios web de las empresas y también en el sitio web del organismo fiscalizador chileno, que es la Comisión para el Mercado Financiero. Además, se establece un periodo de blackout de 30 días. En este periodo de blackout de 30 días, los directores, la gerencia y los altos ejecutivos y ejecutivas tienen prohibición de realizar operaciones bursátiles con los valores emitidos por la empresa que va a divulgar y a hacer públicos sus estados financieros. Finalmente, este año aparece la ley 21.595, que se conoce como la Ley de Delitos Económicos,
que aumenta las penas de presidio por usar información privilegiada. Antes de esta ley, y la ley 18.045, la original, inicialmente, en el peor de los casos, sancionaba al infractor con 5 años de cárcel. Pero esta nueva ley del año 2023 sobre delitos económicos puede llegar a sancionar con penas de cárcel de hasta 10 años. Entonces aquí la evolución de esta ley ha permitido perfeccionar la definición de uso de información privilegiada, ha permitido identificar quiénes se presume que poseen dicha información, las actividades sobre las cuales puede haber uso de información privilegiada, y también endurece las multas y endurece las penas de cárcel. Esta lámina presenta el contexto, Chile en el contexto latinoamericano, comparado con Argentina, Brasil, México, Colombia y Perú. Y algunos datos relevantes son que, Chile comparado con estos países de Latinoamérica es el cuarto en tamaño de acuerdo con el PIB. Es el tercero en cuanto a número de empresas listadas en la bolsa de valores. Es el primero en el ranking de índice de libertad económica. Y acá en la penúltima fila aparece el ranking de protección a los inversores minoritarios. En el año 2011, Chile aparecía en el lugar 28 del ranking de protección a inversores minoritarios, pero en el año 2020, que es el último dato que se tiene, retrocedió en el ranking y bajó al puesto número 51. Finalmente está el índice de percepción de corrupción, que es un índice que va de 0 a 100. 0 es un país muy corrupto y 100 es un país libre de corrupción. Y entre paréntesis aparece la posición en el ranking. Y de acuerdo con este, Chile parece ser el mejor rankeado en cuanto a índice de percepción de la corrupción. Un estudio de cruces señala que el uso de información privilegiada parece ser poco frecuente en Latinoamérica y en Chile. Sin embargo, y enlazándolo con lo anterior, con la posición que Chile en el ranking, la posición que Chile tiene en el ranking de corrupción, sucedió que en el contexto de una investigación por uso de información privilegiada por acciones de la aerolínea LAN, por allá por el 2006, ahora esa aerolínea es LATAM, una investigación periodística de Jara señala que en ese tiempo el organismo regulador era la Superintendencia de Valores y Seguros. Y una vez que el organismo regulador chileno realizó los alegatos correspondientes, uno de los abogados defensores presentó antecedentes de 736 operaciones que utilizaron información privilegiada. Y eso sorprendió al organismo regulador. Cuando recibieron los antecedentes, se encontraron con que estas 736 operaciones que utilizaron información privilegiada ocurrieron entre 2002 y 2007. Todas se efectuaron entre el día de aprobación de los estados financieros y el día de su publicación, y participaron accionistas mayoritarios y los principales ejecutivos, entre otros. La mayor parte de estos datos se perdieron, había información incorrecta y habían casos que configuraban delitos, pero que por el tiempo transcurrido estaban prescritos. Por lo tanto, la superintendencia solo pudo presentar 40 denuncias, de las cuales finalmente 7 recibieron condena. Entonces, esto puede indicar que habían operaciones con uso de información privilegiada que parecían estar fuera del radar del organismo regulador. El estudio que presento a continuación aborda casos de 22 empresas
sancionadas por uso de información privilegiada. En realidad, no son las empresas las que fueron sancionadas, sino que son los empleados de la empresa, en algunos casos directores y en otros casos gerentes, ¿sí? Y hay algunos casos que son interesantes. Por ejemplo, el de Schwager involucra al principal accionista de la empresa, que a su vez era el director de un periódico financiero de gran circulación en el país y que se destaca porque fue un caso de emisión de noticias falsas para manipular el precio de la acción. ¿Mm? Se destaca el caso de LAN, que tuvo mucha cobertura de prensa porque involucró a uno de sus principales accionistas, que posteriormente llegó a ser presidente de Chile, el presidente Sebastián Piñera, y que en ese tiempo era el principal accionista de la aerolínea. Está el caso, por ejemplo, de CFR Pharmaceuticals, que involucró a un asesor financiero muy conocido y de mucha reputación en el mercado financiero nacional, y que utilizó información privada relacionada a una operación de fusión y adquisición de la empresa. Y hay distintos casos. Por ejemplo, está el caso de Confuturo, en donde el gerente de la mesa de dinero de una compañía de seguros tenía conocimiento de las operaciones de las operaciones de compra y venta de acciones que iba a realizar la compañía de seguros, que administra un gran portfolio de acciones, y luego con ese conocimiento se adelantaba a las compras o a las ventas que iba a realizar la compañía de seguros para sacar un provecho. ¿Ah? Si se observan las fechas, puede llamar la atención que una parte importante de estos casos se sancionan entre los años 2021 y 2022. Y eso puede explicarse con la entrada en vigencia de la norma de carácter general, que obliga a las empresas a divulgar con anticipación cuándo van a publicar sus estados financieros, y luego las obliga a establecer un periodo de prohibición de compra y venta de sus acciones. Datos y modelos. Los datos corresponden a precios de cierre diario de las acciones y valores de cierre diario del índice bursátil selectivo del mercado chileno, que es el IPSA, Índice de Precios Selectivo de Acciones. El método que se utiliza se conoce como estudio de eventos, que consiste en una estimación de los retornos anormales ocurridos antes y después del evento analizado. El evento puede ser la publicación de los estados financieros, puede ser el anuncio de una fusión, puede ser el anuncio de una adquisición, puede ser el anuncio de un aumento en la participación accionaria del principal controlador. Y este método, en el fondo, consiste en identificar el día en que ocurre el evento, el anuncio. Ese día se identifica como el día cero. Posteriormente, se establece una ventana compuesta por los 40 días previos al anuncio y los 40 días posteriores. Esa ventana de tiempo se conoce como periodo del evento y tiene el propósito de aislar el efecto que el evento puede causar sobre el precio y principalmente la rentabilidad de la acción. Además, se establece un periodo previo de 200 días, conocido como periodo sin evento, y los datos de este periodo se utilizan para calcular, hacer un pronóstico de la rentabilidad que pudo ocurrir durante cada día del periodo con el evento. Para calcular este pronóstico de retorno o esta rentabilidad esperada, se puede utilizar, por ejemplo, el modelo de mercado, con el propósito de obtener un pronóstico de la rentabilidad que habría ocurrido en ausencia del evento.
Esta se compara con el retorno observado en cada día del periodo del evento, y la diferencia entre el retorno observado y el esperado es el retorno anormal. Posteriormente se analiza el signo del retorno anormal y además su significatividad estadística. Los retornos anormales, esta metodología supone que los retornos anormales serían causados por el evento en cuestión. En ausencia de filtración de información privada o en ausencia de uso de información privilegiada, los retornos anormales deberían observarse en el día cero, en el día del anuncio, o en los días inmediatamente posteriores al anuncio. Pero si ocurre una filtración de información, entonces podríamos observar retornos anormales en los días inmediatamente previos al anuncio o a la ocurrencia del evento. Aquí hay algunos datos estadísticos. Por ejemplo, en el caso de Schweiger, aquí tenemos el día en que ocurre el evento, la divulgación de información, en este caso información falsa, y lo que uno puede observar de estos datos es que en el día inmediatamente anterior la cantidad de títulos cotizados de esta empresa y el volumen de cotizaciones comienza a aumentar. También ocurre en el caso de LAN, de la línea aérea, ¿no? En los días previos al evento, que en este caso es la divulgación de los estados financieros trimestrales, en los días inmediatamente anteriores a la divulgación, la cantidad de títulos y el volumen en dólares de las cotizaciones comienza a incrementarse. En el caso de Falabella, el evento es el anuncio de una fusión, y también podemos ver que las cifras parecen indicar que hay una actividad anormalmente alta que involucra las acciones de esta empresa. Y aquí también se puede observar algo similar con el caso de la farmacéutica, que también está involucrada con una adquisición de empresas. Aquí muestro resultados preliminares de 3 de los casos analizados, donde se puede destacar que en el día -1, es decir, el día inmediatamente anterior a la divulgación de la información, se observan retornos anormales positivos, en este caso de alrededor de un 11%, y estadísticamente significativos. Aquí se utilizan 3 modelos generadores de retornos esperados, entre ellos el modelo de mercado, con el propósito de intentar dar mayor robustez a los resultados. En el caso de Falabella también se observan retornos anormales positivos y significativos en el día previo a que se divulgara la noticia de la fusión entre esa empresa y otra. Y curiosamente, en el caso de LAN, que fue muy mediático, los resultados no parecen indicar que no hay retornos anormales significativos previo a la divulgación de los estados financieros, pero sí los hay en el día inmediatamente siguiente. Estos resultados corresponden a un caso de información privilegiada divulgado hace poco, que ocurrió en el año 2022, uno de los más recientes, en donde se observan los retornos anormales desde 10 días antes de la ocurrencia del evento. El evento en cuestión es la divulgación de los estados financieros, que ocurrió con fecha 29 de octubre de 2021, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Que la persona sancionada es el hermano de uno de los directores del Banco Santander, ¿sí? Que se presume que la ley lo establece, que por su grado de consanguineidad, por su grado de parentesco, tuvo acceso a información privilegiada y realizó una operación, una compra de acciones del Banco Santander el día 21 de octubre, 6 días antes de que los estados financieros fueran públicos. Y los resultados parecen indicar un retorno anormal positivo del 2,7% y estadísticamente significativo.
Si uno grafica esto, ¿ah? Se puede observar que el retorno anormal promedio, calculado a partir de algunos casos analizados, es positivo y significativo un día antes de que ocurra el evento. Y esto puede ser una indicación de filtración de información y de actividades de insider trading. ¿Qué conclusiones se pueden obtener? El uso de información privilegiada en los casos analizados ocurre generalmente en contextos bien definidos, como por ejemplo la adquisición de empresas, la oferta pública de acciones y principalmente la publicación de los estados financieros, debido a que la publicación de estos estados financieros parece ser el evento más frecuente, porque los estados financieros se publican a lo menos 4 veces al año, de manera trimestral. Los resultados sugieren que hay retornos anormales positivos y significativos antes de la publicación de los estados financieros y antes de aprobar una oferta pública de acciones, lo que puede interpretarse como ganancias extraordinarias para los insiders. El análisis de los casos sugiere que los involucrados suelen pertenecer al directorio o a la gerencia de la empresa, que el uso de información privilegiada puede ocurrir después de una reunión de directorio y antes de publicar los estados financieros y previo al anuncio de un gran negocio como una fusión o adquisición de empresas. Y también que las operaciones de compra-venta de los insiders suelen realizarse mediante sociedades de inversión, lo que puede dificultar la fiscalización por parte del organismo regulador. Ese es el estudio y los resultados del trabajo. ¿Ya? Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, doctor Edinson. Más que interesante su presentación y especialmente en medio de la dinámica que hoy representa el mercado bursátil, tomando en cuenta también las condiciones que hoy determinan buena parte del nerviosismo de los mercados. Más que pertinente su investigación, le agradezco. Abrimos el espacio a todos aquellos que tengan alguna pregunta o algún comentario referido a la presentación del doctor Edinson. Adelante, doctor Rogelio. Gracias, maestro Julio, pero mire, le cedo primero la palabra al doctor Eric Treviño, que también está alzando la voz, y yo enseguida después de él participo, si son tan amables. Eric, por favor, muy amable. Rogelio, muchas gracias. Buenos días. Falta, por favor, Javier, nos estás acompañando, por favor, adelante. Bueno, pues felicidades por la sesión, muy interesante. Yo tengo la siguiente pregunta. Por ahí nos pusiste una tablita en la que ponías una lista de empresas y esa. Entonces, preguntarte pues dos cosas. O sea, en esa tabla que como que resumen diferentes casos, también se sabe como más a fondo, o sea, se tiene el dato completo de qué fue lo que pasó, cómo es que hubo el insider trading. Y luego en la siguiente tabla, tú nos pones que el volumen del mercado creció cercano al anuncio o a ciertos eventos. Y entonces, pues preguntar si también se sabe, o sea, como que ahí el volumen, si entiendo bien, está resumido, pero sí sería interesante también saber en qué dirección, o sea, dónde se originó, si fue a la venta o si fue a la compra. No sé, como un poquito más de detalle en el libro de órdenes. Ok, muchas gracias, doctor Eric, por la pregunta. Le comento
en relación con la tabla de empresas, sí, la información en la que se basa el trabajo tiene mucho detalle porque la información se obtiene de parte de los informes que sanciona, de los informes con los cuales la Comisión para el Mercado Financiero sanciona a la persona involucrada, ¿sí? Entonces son documentos, prácticamente documentos legales, donde aparece todo el análisis que hace el fiscal de la causa, ¿sí? Donde indica el día, o sea, la fecha, la hora en que se realizaron las operaciones bursátiles, si fueron compras, si fueron ventas, la cantidad de acciones involucradas, los montos involucrados y quiénes fueron, si quiénes estuvieron involucrados también en estas operaciones. En los documentos que se analizan, también aparece, por ejemplo, entrevistas a testigos, por ejemplo, a las y los corredores de bolsa que materializaron las operaciones bursátiles. Entonces, sí es posible tener mucha información. De hecho, claro, en tablas Excel que no he presentado aquí, aparece, por ejemplo, hemos podido extraer la multa que se aplicó, em, el detalle, ¿no es cierto?, qué es lo que se buscó hacer, porque, por ejemplo, hay ocasiones en donde el involucrado es el director de la empresa, pero también es el gerente general de una sociedad de inversiones. Entonces, el director de la empresa participa de una reunión de directorio en donde se aprueban los estados financieros de la empresa, se acuerda divulgarlos en una fecha futura, luego la persona se va a la oficina de la empresa donde es el gerente general y aprovechando su rol en la sociedad de inversiones realiza una compra o venta de acciones, ¿sí? Entonces, hay bastantes cosas claro, que hacen que esto sea... Las historias detrás pueden parecer entretenidas, ¿sí? Ahora, Oiga, disculpe que lo interrumpa. Y no necesariamente un anuncio tiene que ser informativo o traer oportunidad de hacer un insider trading, ¿verdad? O sea, algunos sí y algunos no. Sí, porque, por ejemplo, en el último que ha ocurrido y en donde está la resolución con la cual el organismo regulador sanciona, pero falta todavía la apelación que puede hacer el sancionado. Me refiero al caso de Cencosud, que ocurrió en 2022, pero se hizo público este año en el mes de agosto, ¿sí? Entonces es una sanción que ya está comunicada, pero el afectado puede apelar, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que ocurre ahí es que el afectado, el insider, es el gerente general de Cencosud, una empresa de retail, me parece que es la segunda empresa de retail en tamaño dentro de Latinoamérica. Y sucede que él en su rol de gerente general estaba en conocimiento de que la empresa podía realizar una compra de una empresa de retail en Brasil, pero las negociaciones estaban en curso, ¿sí? Y resulta que en ese periodo en donde había información reservada, en donde la empresa Cencosud estaba negociando con la empresa brasileña la compra, el gerente general de Cencosud decide comprar acciones de Cencosud, pero finalmente la compra no se materializa, ¿sí? Entonces, claro, aquí uno puede interpretar como que el gerente pudo haber hecho una apuesta, pudo apostar a que la negociación se iba a materializar, que Cencosud iba a comprar esta cadena de tiendas de alimentos localizada en Brasil y que una vez que esta información se transmitiera al mercado, el precio de la acción de Cencosud iba a subir fuertemente. Pero finalmente eso no ocurrió, ¿sí? Entonces, hay casos en donde la información es certera y hay otros en donde la decisión de actuar con información privilegiada puede ser una apuesta. Claro. ¿Sí?
Y con respecto a los volúmenes de cotización, esta información la obtuve desde los boletines comerciales que publica la Bolsa de Comercio de Santiago, de Chile, y claro, aquí solo aparece a nivel agregado, no aparece el detalle. Sin embargo, el detalle de las operaciones investigadas por Insider Trading sí están en los informes que emite la Comisión para el Mercado Financiero junto con la sanción. No sé, doctor Eric, si respondí su pregunta. Sí, perfectamente, gracias. Pero entonces eso quiere decir que, o sea, sí está esa información y efectivamente ese volumen que crece, sí puede ser que en algunas ocasiones se origine por el lado de la venta y a veces por el lado de la compra, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque, por ejemplo, hay un caso que involucra a una sociedad llamada Blanco y Negro, que es la sociedad de inversiones que controla el club de fútbol más popular de Chile, que es Colo-Colo, ¿sí? Y en ese caso, en donde el director de esta sociedad es sancionado por uso de información privilegiada, lo que ocurre es que él vende acciones. Vende acciones después de conocer los estados financieros. Los estados financieros mostraban una disminución de ganancias del club, mostraban ganancias por debajo de lo esperado, y entonces él realizó operaciones de venta de acciones antes de que los estados financieros se publicaran. Una vez que se publicaron, el precio de la acción tuvo una baja importante. Muchas gracias. Muchas Sí. gracias a usted. Muchas gracias. Gracias, doctor Rogelio. ¿Gustaba hacer algún comentario? Sí, muchas gracias, doctor Oscar, muy amable. Gracias. Bueno, aprovecho nada más aquí con hilar un poquito aquí del último comentario relacionado a lo del volumen aquí con Edinson y Víctor, que creo que se puede inferir, ¿no? También, ¿no? Porque claro, al ver esos históricos de esos días y tan solo con la otra tabla que tienes tú de rendimientos, ¿no? Pues si son positivos o negativos, pues ahí va a decir un poquito por dónde iba a ir cargado el volumen, ¿no? Más que, bueno, entonces históricamente también se puede ver registros de los volúmenes, cómo quedaron en cada día y saber, pues, si fueron al alza o al abajo, y uno inferiría, ¿no? Que si fueron más bien compras o ventas, ¿no? Pero que estaría muy bien el complemento, muy interesante. Bueno, el tema excelente, Enzo, la verdad que muy, muy, muy interesante, muy, creo que está viciando por ahí algo, pero felicidades, te agradecemos de verdad muchísimo, ¿no? Tu participación. La verdad que pues está súper, súper bueno. Yo creo que a ver si tratamos de replicarlo por acá en México, ¿no? Porque estaría todo dar. Aquí a ver si se apunta el Eric también, ¿verdad? Para hacerlo. Yo no he visto realmente mucho de esto en México y de acuerdo a lo que tú presentaste en tu literatura, en la revisión, pues tampoco se veía por ahí algún caso por ahí que mencionaras al menos, ¿no? De México. Entonces, pues estaría todo dar que lo replicáramos, tú dices, y nos animamos y a ver aquí a quién más engañamos para que se encantado. apunte, ¿verdad? Sí. Ahora ya un poquito ya más particular de lo que nos pusiste. Decías que habían manejado 3 métodos para la generación de los rendimientos. Uno entendía que era CAPM, ¿no? El mercado que habías marcado allí. Los otros 2, ¿cuáles son? Sí, porque si es que habían sido 3 o entendí mal. Sí, ¿verdad? sí, Eran 3. es correcto. Son 3. Son bastante sencillos. En uno de los métodos, el pronóstico de retorno para la acción es el retorno promedio calculado sobre el periodo sin evento. ¿Sí? Se toma la media de los retornos históricos como un pronóstico de la rentabilidad futura para el periodo sin evento. El segundo modelo es el modelo de mercado, ¿sí? Que aparece ahí en la pantalla. Y el tercero es una simplificación del modelo de mercado que supone que la acción tiene un beta 1 y por lo tanto la rentabilidad esperada para la acción es igual a la rentabilidad del mercado.
Vale. ¿Ya? Sí, Claro. excelente. Ahora, hay otro modelo que se puede aplicar, que es el modelo de Fama y Friends, de 3 factores, ¿sí? Sí. En donde uno amplía el O modelo de una mercado. APT quizá, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí uno puede incorporar, por ejemplo, las oportunidades de crecimiento medidas por el ratio price to book, precio dividido en valor de mercado, y también uno puede incorporar el tamaño medido por la capitalización bursátil, ¿sí? Yo no lo he incorporado porque como son datos Sí, diarios, bueno, sí, está se bien. produce la dificultad de los datos, especialmente con el price to book, que puede que no varíen de manera Serían significativa. trimestrales, lo más cercano, seguramente, ¿no? Sí. Claro, sí, Sí, no, es. excelente. No, pues igual de ahí se pueden hacer con todo esto, Claro, encantado ahí también de participar en su momento. Y oye, y nada más una última ya rapidito para dar aquí el paso a si alguien más tiene. Me imagino, porque por ejemplo aquí es un hecho que se ve muy interesante, por eso os decía que estaría muy bien hacerlo aquí en México. Una de estas bien, que son así de libro, recetas de estas que ya sabes que pasa porque pasa, son entradas al IPC, en nuestro caso, el índice de precios, en su caso aquí a ustedes el IPSA, que esas, pues bueno, aunque son públicas en su momento y desde la primera previa ya se empieza a mover la cosa, sí se han visto casos en que pues uno pudiera inferir insider trade, ¿no? Porque dice, oye, a ver, el previo salió un mes, pero desde el mes antes ya se estaba alborotando mucho esta, ¿no? Porque entran por índices de bursatilidad y que pues evidentemente alguien sabe esos índices cómo van a salir, ¿no? Entonces, ese hecho de las entradas al índice, en este caso al IPSA, no sé si ustedes lo vieron o si allá se note mucho, o sea tan notorio en Chile, pero por ejemplo aquí estaría súper interesante meter también, por ejemplo, esa como un evento, ¿no? Entonces, no sé si allá eso también o sea, es muy visible o no, ¿no? ojo, le cuento que en los casos que están abordados aquí, no están Ajá, incluidos ese tipo de ok, eventos. La entrada al vale, vale. índice es selectivo, Sí, pero puede ser interesante de analizar, claro, claro, porque claro. las acciones que forman parte del índice selectivo son acciones en las cuales pueden invertir las administradoras de fondos de pensiones. Entonces son Claro, claro. acciones muy valoradas. Cambia la percepción de riesgo que se tiene sobre la empresa que emite la acción, cambian muchas cosas. Sí, igual las que Sí. salen, ¿no? Claro, y Las a que veces salen, lo salen mismo, que claro, sí. sí, que hay, Esa aquí es del libro, ¿no? Eso pasa tal cual, ¿no? Pero el hecho interesante aquí del insider trading es que ver que hay unas que pasan mucho antes, ¿no? Y eso claro, es el hecho de que sí hay algo que por ahí se filtra, ¿no? No, pues excelente. oh, Pues a eso está ver si lo interesante. montamos para acá, ¿no? ¿Cómo ves? Oh, genial, se ve muy, muy interesante, sí. Por aparte está, claro, aquí no hay tiempo, pero ahora sí todo el chisme, digamos, aquí, ¿no? Como se dice en México, pero que está atrás de todas esas historias, de esa tablita que pusiste, pues estarían súper interesantes como que para hacer otro webinar en el que nada más sea específico, bueno, cuenta, o sea, lo que estuvo detrás de, ¿no? Porque claro, cada una de esas es una historia súper interesante de entender, ¿no? De Entonces, entender, pues bueno, sí, qué es lo que muchísimas ocurre. gracias, de verdad, y felicidades nuevamente. Sería todo por mi parte, doctor Oscar, muy amable por darme el uso de la voz. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctor. Gracias, doctor Edinson. Doctor Edinson, yo tengo nada más prácticamente un interés en consultarle algo en función de lo que ha presentado. Me llama mucho la atención la forma en cómo utiliza los datos de acuerdo a lo que ha sido la experiencia en Chile, por ejemplo. Y lo que usted comentaba que es muy cierto y que determina factores de vulnerabilidad económica bursátil en términos de las acciones, por ejemplo, se ha vivido aquí en México, tomando en cuenta ciertas condiciones del mercado que, como le decía, hoy en términos de lo que significa la coyuntura económica a nivel internacional, pues es más que interesante hablar de los posibles fenómenos que podemos entender como producto del nerviosismo en el mercado y que nos llevan a posibles miopías, a posibles faltas de claridad, de claridades en este caso respecto a lo que ocurre con ciertos temas y sobre todo con ciertas empresas o valores accionarios. Y entonces se puede atribuir que ocurre un fenómeno como el que se da en términos de las empresas que usted mencionaba en el caso de Chile, pero que no necesariamente, como usted también lo ha ejemplificado,
Sin embargo, hoy tenemos marcos legales que posiblemente dan fortaleza o tratan de contrarrestar. Pero también cuando vemos los marcos legales y la incidencia de los marcos legales en términos de comportamientos o resultados accionarios, es decir, en términos de los rendimientos o lo que usted mencionaba finalmente como resultados ahora al final de ciertos eventos, también nos llevan a cuestionar la pertinencia de los marcos legales, donde también a partir de la vigencia o de la oportunidad en que se ocurre, puede dar pie a pensar que se dan con base a un mecanismo de incentivos o desincentivos para ciertos mercados. ¿No sería también ese un tema a considerar, doctor? ¿O cuál sería su opinión respecto a la pertinencia de los marcos legales que surgen cuando también generan nerviosismos y generan comportamientos que pueden deberse a información que alguien tiene en su padecer y que por lo tanto lo promueve, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor Oscar, por Al la contrario, pregunta. muchas gracias. Sí, lo que puedo decirle es que en el caso de Chile, sí, el marco legal ha sido un tema y que motivó a modificar y a perfeccionar la ley de mercado de valores, específicamente lo relacionado con uso de información privilegiada, porque hasta antes del 2006 la percepción era que eso no ocurría en Chile, o si ocurría, era poco frecuente, que la normativa era robusta, ¿sí? Y que el mercado se comportaba de buena manera. Hasta que ocurrió el caso de LAN, que involucró a un gran empresario en Chile, que posteriormente fue presidente, y que curiosamente la defensa de él fue entregarle a la fiscalía un montón de información, con más de 700 casos de información privilegiada, como una forma de decirle al organismo regulador de que esto era frecuente que se hiciera en Chile, comprar acciones de empresas antes de que los estados financieros se divulgaran. Y eso entonces hizo ver que la necesidad de modificar la ley, perfeccionarla, aunque esto tomó mucho tiempo. Hubo como dato anecdótico, eh, hubo una entrevista publicada en el Mercurio, que es el periódico de mayor circulación en el país. Hubo una entrevista publicada en una revista de economía y finanzas, en donde el periodista entrevista a corredores de bolsa estadounidenses y les pregunta acerca de su percepción acerca de el mercado bursátil chileno. Y la percepción de estos corredores de bolsa estadounidenses es que el mercado chileno era peligroso, porque era un mercado pequeño en donde la propiedad estaba fuertemente concentrada, y como somos un país pequeño y un mercado bursátil pequeño, prácticamente la percepción era que todos se conocían con todos y por lo tanto había mucho espacio para que información privada se transmitiera desde unos a otros y se realizaran operaciones con información privilegiada. Entonces había una mala percepción desde corredores de bolsa en New York con respecto a lo que ocurría en el mercado chileno. Por esto, porque se pensaba de que era poca gente que operaba en la bolsa de Santiago de Chile, que se conocían en la secundaria o se conocían en la universidad, veraneaban en los mismos lugares, se encontraban en la iglesia, comían en los mismos restaurantes y había muchas instancias en donde se podía compartir información privada que finalmente se traducían en operaciones de insider trading. Y de ahí entonces que se comenzó a ver la necesidad de perfeccionar la ley y sobre todo aumentar las penas. Y la nueva ley de delitos económicos que se aprobó hace muy poquito, este año, claro, aumenta las penas de cárcel, aumenta las multas y ha sido muy resistido por el lado del empresariado, porque es el castigo a los llamados delitos de cuello y corbata, pero que se cree que son necesarios para poder disuadir este tipo de operaciones que
parecían ser más comunes de lo que se creía. Ah, eso, doctor Norcar, ¿está muteado? Gracias. Claro, entonces el nivel de sociabilidad con el que se maneja la información pareciera es un indicador de nerviosismo también, por lo tanto, de dinámica de mercado bursátil, ¿no? En todo caso, tomando en cuenta lo que ocurre comparado con Estados Unidos, ¿no? Que el lobby law, por ejemplo, las leyes que se concretan y que llegan al Senado, pues pasan por un proceso donde se reconoce quién va a perder y quién va a ganar. Claro, sí. Claro. No, interesante, sí. Sin duda, muy interesante. Muchas gracias, doctor.